Pues muy buenas noches. Agradezco la presencia de todas las personas que están convocadas y me parece que es una ocasión muy especial porque la persona que nos acompaña y que va a compartir parte de sus conocimientos es alguien que no pertenece al colegio, pero pues ya verán parte del currículum y les quiero platicar, pues cómo fue que, que yo dije, bueno, pues voy a cortejarlo y a ver si quiere eh, compartir con nosotros. Hace años leí un libro que me pareció muy interesante. Es este que está aquí, si lo alcanzan a ver. S igual a x al cuadrado, ¿sí? Me parece un libro, en aquella época me pareció sensacional, todavía, porque Pérez Tupinyá es un cuate que le dieron una beca. ¿Sí se ve el libro? Perdón, sí. Le dieron una beca y anduvo en muchísimas universidades, al menos del vecino país del norte, entrevistando investigadores. Y hay investigadores de todas las cosas relacionadas con la sexualidad. Y bueno, en aquella ocasión leí y dije, bueno, pues este cuate es un mexicano. Pero hace unos meses, pues me puse yo a buscar, porque estaba buscando algunas cuestiones relacionadas con neuro, y me topé, recordé otra vez, re- recordé que había leído algo sobre este individuo, y vean ustedes lo que dice Pérez Tupinyá. Dice mucho más, pero el mexicano Genaro Coria Ávila puso a cobitar varias ratas machos vírgenes e inyectó en algunas de ellas una sustancia llamada quimpirole, que actúa como agonista de los receptores D2 de dopamina. En concreto, que volví a recordar que Genaro trabaja en cuestiones de sexualidad en laboratorios, pero trabaja con roedores. Y a mí me pareció, sobre todo, y hace investigación también en colaboración con psicólogos, con psicólogas, y a mí me parece que es de fundamental importancia escucharle. Voy a leer algunas cositas que pusimos en su cartel. Genaro A. de Alfonso, creo, Coria Ávila, es médico veterinario zootecnista por la Universidad Veracruzana, con maestría en neuroetología y doctorado en psicología experimental en el área de neurociencias comportamentales por parte de la Universidad Concordia en Canadá. Es investigador del Instituto de Investigaciones Cerebrales. Su interés científico se enfoca en las bases cerebrales del comportamiento sexual y su motivación, así como en la neurobiología de las conductas motivadas. En particular, explora el papel de las hormonas, la recompensa y el aprendizaje asociativo pavloviano en la organización cerebral, la conducta sexual y en la formación de vínculos afectivos. El título de la charla que va a compartir con nosotros le llamó mucho la atención a biólogas y biólogas y a todos los que estamos en este campo. Se llama Neurobiología del comportamiento sexual, lo innato y lo aprendido. Entonces, doctor Genaro, te voy a pasar los micrófonos. Nada más voy a decir algunas cositas. Antes, ya María Elena nos compartió que le solicitamos tengan apagados sus micrófonos para que no se vicien los sonidos. Que por favor vayan planteando sus preguntas, sus dudas. Desde ahorita las pueden ir planteando. Sé que suena raro, pero podemos tener ya dudas respecto a este tema que va a tratar Genaro, y entonces las pueden ir escribiendo en el chat, nosotros las vamos a ir capturando, y cuando él termine su presentación, vamos a pasar esas preguntas para que él las responda. ¿Se me pasa algo más por ahí, María Elena? Alejandra,
gente del colegio, ¿no? Entonces, agradecemos tu presencia, Genaro, y estamos ávidos de escucharte. Creo que vas a pasar una presentación, ¿cierto? Cierto. Muchas Sí. gracias, doctor Francisco Delfín. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Es para mí realmente un honor muy grande que me hayan invitado al Colegio de Postgraduados en Sexología. Es la primera vez que le hablo a expertos en sexo en este sentido. Siempre me invitan a platicarle mucho a los psicólogos, a veces a psiquiatras, mucho a biólogos, pero a sexólogos como tal es mi primera vez. Espero pues, que pueda yo transmitir claramente lo que es mi interés, lo que hemos logrado juntar en este tiempo. Tengo una charla que me pidió el doctor aproximadamente de 45 minutos y la voy a empezar a compartir para ver si la pueden ver. Ustedes me dicen si la pueden ver, doctor Delfín. Sí, sí se ve. Adelante. Perfecto. Bien, pues les agradezco mucho la invitación. Como dijo el doctor Delfín, yo no soy sexólogo. A veces algunos de los alumnos de aquí del doctorado de investigaciones cerebrales me han confundido y creen que soy sexólogo, pero en realidad yo soy ya una hibridación ahí muy rara entre veterinario, neurobiólogo y psicólogo experimental. Si ustedes me preguntaran qué soy yo respondería, yo soy más bien un neurocientífico del comportamiento, porque ya ni siquiera soy veterinario, ya no me dedico a eso. Y en mis lenguajes y en la manera como me comunico mejor, creo que lo hago mejor con los psicólogos que con mis propios colegas veterinarios. Me ha adentrado algo en los últimos 20 años a la psicología experimental y ese creo que es lo que yo puedo compartirles hoy. Entonces, bueno, el tema es neurobiología del comportamiento sexual y algo que va a ser interesante es esta distinción que trataré de hacer sobre lo que llamaré innato y lo aprendido. Creo que ese es un tema fascinante que podríamos pasar aquí un semestre completo o un año tratando de discutir la evidencia sobre el comportamiento sexual y esas bases innatas o aprendidas. Bien, yo empezaría diciendo esto. Para entender la neurobiología del comportamiento sexual, pues primero tendríamos que preguntarnos qué es el cerebro sexual. Ustedes son los expertos, ustedes saben más que yo, pero realmente diríamos que el cerebro sexual es todas esas partes que de manera particular o conjunta están encargadas de producir nuestra atracción, nuestra excitación, nuestro deseo hacia alguien o hacia algo. Son también esas partes que nos dan una identidad de género, que nos permiten vincularnos afectivamente con alguien. Por supuesto que nos dan una capacidad de comportarnos con ciertos patrones que diríamos más masculinos o más femeninos. También nos permiten tener roles de comportamiento y dirigir nuestra orientación sexual hacia algo. Cuando tratamos de decir qué es el cerebro sexual, toda la evidencia indica que principalmente son estructuras subcorticales. Eso significa que son estructuras que están por debajo de esa corteza arrugada que todos conocemos, principalmente en estructuras mesolímbicas, hipotalámicas. En otras palabras, estructuras de lo que algunos en el pasado llamaron el sistema límbico, el sistema de las emociones, que es principalmente subcortical. Pero también existe evidencia de que mucho de lo que eventualmente llega a formar parte del cerebro sexual, pues son conexiones que se van hacia la corteza. En su momento discutiré cuáles son. Y por supuesto, estructuras espinales hacia la médula espinal, que sabemos que hay un dimorfismo sexual muy importante. En conjunto, estas estructuras supracorticales con las conexiones nuevas hacia la corteza, principalmente como resultado de aspectos cognitivos, de aprendizaje, de memoria, pues se van hacia la corteza y también estructuras espinales. Ese es el cerebro, el sistema nervioso relacionado con la sexualidad. Ahora, para hablar más en concreto de la evidencia en los últimos 60 años, yo me voy a enfocar particularmente en las estructuras subcorticales, que es las que yo les quiero hablar. Pero si hacemos una mirada a estos 6 puntos en los que el cerebro sexual participa, la atracción, la identidad, la vinculación,
podríamos hacernos la pregunta, una pregunta muy importante, sobre ustedes seguramente comparten la idea de que el cerebro se organiza principalmente por aspectos biológicos y que hay algunos componentes que obedecen a condiciones sociales, a condiciones de aprendizaje, que terminan de darle forma a la sexualidad de un individuo. Los seres humanos particularmente somos individuos muy complejos en los que la sexualidad es una mezcla de esos componentes innatos y aprendidos. Pero la pregunta es cuáles y en qué proporción son más innatos y más aprendidos. Si ahorita, por ejemplo, yo les preguntara la preferencia sexual, o en palabras más de sexología, la orientación sexual, ¿es algo que es mayoritariamente biológico o es mayoritariamente un constructo social en relación al género, por ejemplo? Si yo les preguntara, ¿la atracción sexual es más algo biológico o algo aprendido? Los roles de género o la identidad, ¿es más biológico o más aprendido? Entonces, trataré de llevarlos en este camino de la evidencia, lo que hemos tratado de explorar en animales de laboratorio, ciertamente porque apoyarnos en animales de laboratorio nos da una oportunidad de explorar una ventana que en otras especies, como la de nosotros, los humanos, es muy difícil de explorar por cuestiones bioéticas, por cuestiones de practicidad, por cuestiones económicas, por cuestiones de acceso a la tecnología, etc. He tenido la oportunidad de platicar, de trabajar con diferentes psicólogos de algunas universidades nacionales y extranjeras, y en todas las universidades que he tenido la oportunidad, el estudio de animales de laboratorio sin duda es un componente que permite abrir una ventana más hacia lo biológico y hacia algunas exploraciones científicas que la especie humana no permitiría. Si hablamos de que somos una especie biopsicosocial, bueno, entender a otros mamíferos sin duda nos abre la puerta a entender aspectos biológicos súper interesantes. Cuando hablamos de lo biológico y lo aprendido, o el nature y nurture que se habla en inglés, me pareció muy interesante mostrar esta tabla de un artículo de Bailey y colaboradores, donde hacen una diferenciación entre todo aquello que pudiera representar el nature o la biología y todo aquello que pudiera representar el nurture o la crianza. Y dentro de los aspectos o sinónimos que muchas investigaciones utilizan como algo de nature o de naturaleza, está llamarle como aspectos biológicos, genéticos, heredables, hormonales, innatos de nacimiento, congénitos, naturales o esenciales. Algunos de ellos tienen un significado más importante y más precisos que otros. Y en el aspecto de nurture o de crianza, algunas investigaciones deciden llamarle elegidas, ambientales, no hormonales, aprendidas, no naturales o constructos sociales. En este caso, yo a lo largo de mi charla me voy a referir a los aspectos de nature principalmente como genéticos y los aspectos de nurture como principalmente como ambientales. Y explicaré un poco cuál es la razón por la que hablaré de eso. Normalmente, cuando hablamos del cerebro sexual y de todos esos patrones que yo referí en la primera tabla, diríamos que el primer componente con el que un individuo se empieza a organizar es a través de sus genes. Sabemos que existe al menos un gen, que es el gen SRY, ubicado en el cromosoma Y, que cuando se activa aproximadamente a las 8 semanas en los humanos, hace que la gónada indiferenciada se haga diferenciada y empiece a producir una hormona, en el caso de los varones, que es la testosterona. Esa testosterona, pues es una hormona que produce una organización cerebral que llamamos perinatal, es decir, alrededor del nacimiento, un poco antes y un poco después de nacer, ocurre esta organización cerebral organizada por las hormonas. Pero también sabemos que al mismo tiempo, cuando un individuo nace, está expuesto a aspectos cognitivos o de aprendizaje o de asociación con lo que su madre es, con lo que su familia es, a lo que huele, lo que ve, lo que escucha, etc. Las primeras improntas ocurren en el seno, en el contacto con la madre, con los hermanos. Conrad Lorenz recibió el premio Nobel en los 70s precisamente por sus estudios sobre las improntas. Y sabemos que las improntas pues llevan a que los individuos tengan cierta afinidad
los puede hacer que vivan ciertas experiencias al tener contacto social y experiencias con sus seres con los que viven. El mismo contacto con la madre es una de las experiencias. Y esto lleva también organización cerebral. Diríamos que en las primeras etapas de infancia de un individuo hay aspectos biológicos, ¿no? Como los que están en azul, y aspectos que dependen más de componentes cognitivos o psicológicos de aprendizaje, como los aspectos que están en verde. Después se viene la pubertad en los individuos, y la pubertad con otra bomba de hormonas, pues empieza a activarse lo que se organizó en el periodo perinatal, pero también a organizarse. Todo esto se lo voy a detallar un poco más adelante. La organización que ocurre en la pubertad da otra oportunidad que ocurran nuevas experiencias, sobre todo las primeras experiencias sexuales en los individuos. Y todo esto, tanto naturaleza y crianza, concuerdan en un individuo normalmente para producir estos 6 aspectos que yo les decía del cerebro sexual. Hacen que sintamos la atracción, la excitación, deseo, que tengamos una identidad de género, vinculación afectiva, patrones motorios, roles de género y orientación sexual. Pero ¿qué pasaría si podemos identificar esto, si podemos hacer estudios separando estos? ¿Qué pasaría si de repente todos aquellos aspectos cognitivos de aprendizaje que dependen del nurture, que sería la crianza, fueran disociados de aquellos que ocurren alrededor de los aspectos biológicos? Es decir, ¿podrían los mecanismos ambientales, por ejemplo, el aprendizaje asociativo, sobrepasar los mecanismos genéticos y hacer que tanto nuestra orientación, nuestra identidad de género, nuestra vinculación afectiva, nuestros patrones motores, etcétera, dependieran más de nuestro aprendizaje que de nuestros aspectos biológicos? Bueno, precisamente para ese tipo de preguntas, que son extremadamente interesantes, les voy a hablar de algunos experimentos que hemos hecho en animales de laboratorio que son dedicados a responder eso. Lo primero entonces que nos preguntaríamos, a donde yo los llevaría, es ¿cuándo se organiza el cerebro sexual? Bueno, sabemos, como dije hace rato, que por lo menos uno de los componentes importantes que se habla en la sexualidad, que son la formación de lo reproductivo, los genitales, se forman prácticamente por completo en el periodo prenatal. Más o menos, decía yo, en la 8ª semana se activan ciertos genes, la gónada indiferenciada se hace diferenciada, se empiezan a producir ciertas hormonas, principalmente las hormonas como la dihidrotestosterona, que depende de la testosterona, pero a través de una reductasa, y que en sus receptores que están en los órganos periféricos hace que se empiecen a diferenciar las gónadas y los órganos sexuales secundarios. Nacemos con los órganos ya bien definidos, lo sabemos. Un buen imagenólogo a las 20 semanas de edad nos podría decir si un bebé que viene en camino es varón o si es mujer. Pero la pregunta que no sabríamos es si los otros componentes del cerebro sexual, como lo que va a producir erotismo, su identidad de género y su capacidad de formar vinculación, si ya están formados o si dependen de otros mecanismos hasta que el individuo es adolescente o quizá adulto o quizá infancia. Bueno, entonces tendríamos que mostrar algunos estudios que se han hecho al respecto. Lo primero que a mí me gustaría mostrar es estos estudios que se hizo, es un estudio clásico que se hizo en los años 50, ya pasaron más de 60 años de este estudio, donde Phoenix y colaboradores mostraron que existe un periodo crítico organizacional alrededor del nacimiento, un poco antes, un poco después del nacimiento, y otro periodo activacional cuando el individuo ha crecido. Y el estudio fue muy sencillo. Tomaron un grupo de animales machos, a los cuales los castraron, les removieron los testículos. Cuando estos individuos no tienen testículos, ellos pues asumieron que su cerebro se quedó sin la presencia de la principal hormona, que es la testosterona. Los machos crecen, cuando crecen los inyectan con estrógenos, y lo que se dan cuenta es que estos machos que crecieron sin la presencia de testosterona tienen conductas femeninas, tipo femeninas como la lordosis, o son inyectados con una hormona como los estrógenos. En el grupo control, los machos sí tienen sus testículos, crecen bajo la presencia de los testículos,
de la testosterona, son inyectados con la misma hormona cuando son adultos, pero tienen comportamiento masculino. Primera observación de ellos, que la hormona aparentemente femenina, que es los estrógenos, inyectadas en un macho que creció sin la ausencia de testosterona o con la presencia de testosterona, tienen efectos diferentes. En uno produce comportamiento femenino y en otro comportamiento masculino. La misma hormona en la misma dosis. Se van ahora a las hembras. Las hembras las inyectan con testosterona en el primer día de nacidas. Estas hembras crecen o su cerebro está bajo la influencia de testosterona. Es solo una inyección, es lo que hay que resaltar en el primer día de nacimiento. Crecen, se inyectan con testosterona y tienen conductas tipo masculinas cuando son adultas estas hembras. Sin embargo, si se inyectan como un placebo, como podría ser aceite, crecen bajo el efecto prácticamente de libres de testosterona. Cuando son adultas se inyectan con la misma hormona testosterona, pero no tienen conducta masculina, de hecho tienen conducta femenina. Las mismas hormonas hacen algo diferente dependiendo sobre el cerebro que se organizó en el periodo perinatal. Ese es el primer punto importante de Phoenix y colaboradores, y se hace extremadamente famoso y popular para seguir estudiando lo que siguió en los últimos 60 años. Esto significa que en 1959 ya se sabía, por este y otros trabajos que le siguieron, que las hormonas perinatales, principalmente los andrógenos, organizan el cerebro en una dirección masculina. Bajo la presencia de andrógenos, el cerebro se organiza hacia lo masculino, y en ausencia de andrógenos, el cerebro por default se organiza hacia lo femenino. Ahora, este tipo de trabajos se hicieron muy populares. Seguramente ustedes ya conocen esta historia de Bruce y Brian Reimer, los gemelos idénticos de Manitoba, en Canadá, que nacen en los 60s, los llevan a circuncidar y por un problema en la cauterización a uno de ellos, que es a Brian, le hacen una quemadura del pene, lo llevan en ese momento con el principal experto del entonces, que era John Money. John Money, junto con el conductismo que estaba de moda y con un alto auge en esa época, le recomiendan a los padres cambiar a Brian de género y decirle que era ahora Brenda, y así la educaron, ¿no? Entonces le empezaron a decir durante toda su infancia que ella era Brenda, y lo que notaban es que era ligeramente, como normalmente se dice coloquialmente, marimacha, ligeramente masculina en su juego, tosca. Iban cada año a una consulta con John Money, y cuando llega la pubertad es momento de ayudarla, que desarrollara los caracteres sexuales secundarios. Le empiezan a dar estrógenos para que desarrollara los caracteres sexuales, y se dan cuenta que la libido que empieza a desarrollar Brenda es hacia las chicas, se siente atraída hacia las mujeres. Un tiempo después le cuentan el pasado, y Brenda decide volver a revertir su identidad a masculino, tomar otra vez hormonas masculinas como la testosterona, y se cambia el nombre por David. David Reimer se casa, cría a 2 niños junto con su esposa, hasta que a la edad más o menos de 39 años se suicida como consecuencia probable de algunos aspectos de depresión asociadas a la disforia que él experimentaba. Esta historia, aunque es un reporte de casos, se hizo extremadamente valiosa, porque primero deja una posible interpretación, que John Money, experto en humanos, no leía literatura experimental en animales. Casi 5 o 10 años antes, en el 59, 6 años antes, ya se había mostrado el efecto de las hormonas en la organización cerebral y el comportamiento sexual. Pero la tendencia era otra, y por lo tanto, este fue uno de los muchos errores, de los cientos de errores en los que se trató de revertir la identidad de género de personas a los que habían tenido algún tipo de afectación a nivel de sus genitales, como el caso de Bruce y Brian Gray. Ahora, la otra aprendizaje que dejó es que la ausencia de testosterona a través de una gonadectomía en el periodo postnatal tardío no modifica la orientación sexual en la adultez. Lo que Phoenix y colaboradores mostraron es que había estos 2 periodos críticos. Uno, perinatal, de organización,
y otro durante la pubertad de activación. Y es, por eso llamaron a esta teoría, a estos serie de conocimientos que ellos generaron, la teoría organizacional activacional, porque la misma hormona que te organiza en el periodo perinatal y que naces con un cerebro semi-organizado, esas mismas hormonas cuando llega la pubertad activarán los neurocircuitos que se hayan formado en el periodo prenatal. Se dice que esta organización perinatal es esa que permite que en la edad juvenil o en la infancia detectemos, tanto en los humanos como en otros mamíferos que se han estudiado, pues dimorfismo comportamental, por ejemplo, en la conducta de juego. Todos aquellos que ven bebés, niños, infantes jugar, se podrán dar cuenta que los varones juegan con una cierta rudeza diferente de las mujeres. Los que han estudiado esto, como Sergio Pellis, atribuyen que es parte de la organización de masculinización o feminización que ocurre en el periodo prenatal. Cuando estos individuos se hacen pubertos, las hormonas, principalmente la testosterona de los testículos, vuelve a activar estos neurocircuitos para dar paso a la conducta sexual y todos esos componentes de atracción, de deseo, etc. En el caso de las hembras, también permite que otros neurocircuitos que dependen de la ciclicidad de ciertas hormonas, pues permitan la ovulación y, por supuesto, la conducta maternal. Ahora, esta organización principalmente depende de que haya testosterona y que la testosterona se aromatice a través de esta enzima a otra hormona, que es el estradiol, que depende de la presencia de esta. Por eso es que al principio Phoenix y colaboradores mostraban que la inyección de esta hormona era la que causaba el comportamiento, la organización de un cerebro masculino, porque es de la testosterona donde surge esta hormona. Ahora, Bruce y Brian Bramer fue uno de los casos que no funcionó la gonadectomía, porque a Bruce, porque a ellos los circuncidaron en un periodo que ya había pasado la organización. Por lo tanto, Brian, cuando tuvo su cambio de género para que dijeran que era Brenda, todo su cerebro ya se había organizado presuntamente en el periodo prenatal tardío, más o menos en los últimos 3 meses de gestación y seguramente en las primeras semanas postnatales. Sabemos en la actualidad que este periodo postnatal puede extenderse y no necesariamente se cierra, sino que puede extenderse casi hasta la pubertad, aunque en una intensidad menor que si ocurre en el periodo sensible o altamente crítico, que es el periodo prenatal. Bien. ¿Cuáles son las partes que en teoría se masculinizan o se feminizan cuando hablamos de organización cerebral? En este trabajo clásico de Roger Gorski, pues lo que muestra es un corte coronal de un cerebro de rata. Y Roger Gorski se hizo muy famoso porque fue de los primeros en mostrar que la presencia de testosterona aquí en estas partes hipotalámicas, aquí nos podemos ver que aquí está el cuerpo calloso de este cerebro, esta es la corteza, que estoy señalando con el cursor, todo esto es el tálamo, aquí es la comisura anterior, y acá abajo de esto está el hipotálamo. Y aquí vemos esta mancha negra que se llama, es un núcleo de neuronas que se llama el núcleo sexualmente dimórfico del área perióptica media. Es un grupo de neuronas que se forma así de grande gracias a la presencia de testosterona o de estradiol, que es la aromatización de la testosterona. En el caso de las hembras, este núcleo se queda de 3 a 5 veces más pequeño. Esta diferencia en núcleos sexualmente dimórficos fue uno de los primeros signos que se encontraron de dimorfismo sexual cerebral que se asociaba al comportamiento sexual de los individuos. Los machos que tienen comportamiento masculino tienen un núcleo grande, las hembras tienen un núcleo así. Ahora, este tipo de dimorfismo no solamente existe en las ratas que se han estudiado en ese entonces, sino que en los humanos también. Simone Levey en el 91 mostró en un estudio muy famoso que se publicó en Science, que también tuvo muchas críticas, que existían en el hipotálamo varios núcleos, pero uno de ellos, el núcleo intersticial 3 del hipotálamo anterior, que es este que está aquí en las mujeres, era mucho más pequeño que su contraparte en los hombres que está aquí. Y esta técnica de tinción es una técnica que se llama de Missel, que es con violeta de tresilo, extremadamente barata de hacer, claro, complicada por la metodología de conseguir los especímenes, pero se mostró que tanto en las ratas como en los humanos existía este dimorfismo que dependía de neuronas que presuntamente se quedan ahí como núcleos grandes por la presencia de testosterona en un periodo crítico de organización que es el periodo
perinatal. Ahora, cuando hablamos de otros estudios, como este de Sabik y colaboradores, vemos que es exactamente en esas estructuras donde más actividad neuronal se detecta cuando los individuos con diferente orientación sexual son expuestos a sustancias que presuntamente funcionan como feromonas masculinas y femeninas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres heterosexuales, cuando en este estudio se exponían a una feromona masculina que se abrevia como AND o AND, veían mayor actividad en estructuras del área preóptica anterior, del hipotálamo ventromedial y del hipotálamo anterior. Es decir, aunque no se ve con precisión, porque no es un corte histológico, sino un corte de imagenología por resonancia magnética, se aprecia que la mayor actividad está en esta estructura, que es donde corresponde con el dimorfismo sexual. Cuando los hombres homosexuales eran expuestos a estas hormonas masculinas o femeninas, veían ellos que se activaban casi de manera similar con las hormonas femeninas, estructuras de esta parte del cerebro, pero también con las feromonas femeninas, lo cual no ocurría en las mujeres heterosexuales. Es decir, las mujeres heterosexuales respondían a la feromona masculina, al igual que los hombres homosexuales, pero no respondían a la feromona femenina, es decir, del propio sexo. Los hombres homosexuales sí respondían ligeramente a esta feromona. En el caso de los hombres heterosexuales, respondían principalmente a la feromona femenina y no a la feromona masculina. Este tipo de estudios lo que trató de mostrar es que efectivamente en estructuras del hipotálamo anterior hay un dimorfismo sexual y es donde se puede responder a aquellos estímulos que son innatos, o como se dice en psicología, estímulos incondicionados que no tienen que aprenderse su valor incentivo para que el cerebro responda. Es decir, que tienen un valor incentivo natural porque desde el punto de vista biológico son importantes para un cerebro por sus aspectos biológicos, su naturaleza de su especie. Bien, cuando hablamos de dimorfismo cerebral, pues ya vimos que existen estructuras que son diferentes en el cerebro masculino y femenino, pero cuando nos adentramos a ver de qué depende, vemos que existe una cascada hormonal y metabólica para que llegue finalmente a esas estructuras cerebrales organizadas. Entonces, la presencia de testosterona que se da en un feto varón hace que se aromatice esta hormona hacia otra hormona que es el estradiol. El estradiol activa un tipo de receptores en las células del cerebro que haya receptores, en este caso receptores a estradiol alfa. La activación de estos receptores a estradiol alfa hace que se incremente una sustancia que se llama ciclooxigenasa tipo 1 y 2, que en un momento les voy a hablar más. El incremento de ciclooxigenasa hace que se incremente la producción de prostaglandina del tipo E2. Cuando incrementa la prostaglandina, se activan los receptores a prostaglandina E2, con lo cual incrementa la proteína quinasa A, se libera mucho más glutamato en esas sinapsis, y esa liberación de glutamato hace que se activen receptores glutamatérgicos tipo AMPA, con lo cual incrementa la formación de espinas dendríticas, y estas neuronas de este hipotálamo hacen más conexiones con otras neuronas. Entre más conexiones, significa que es un neurocircuito que está más adaptado para responder a la naturaleza de ese estímulo al que fue expuesto. Puede ser olfativo, puede ser visual, puede ser acústico, puede ser de muchas formas, pero principalmente, en este caso, de lo que les he hablado sería olfativo. Ahora, eso no es lo único. A nivel, la presencia de estos mecanismos es importante, pero resulta que incluso en estas sinapsis, aquí en estas espinas dendríticas que vemos aquí, que son estos botones, tienen que unirse con otras dendritas que son la conexión con ellas, y los cuales dependen de que haya una proteína que se llama neuroligina 4. Ahora, un trabajo relativamente reciente de Bogart y colaboradores, liderado por Ray Blanchard, que seguramente conocen, un sexólogo canadiense muy famoso, mostró que en individuos homosexuales la neuroligina aparentemente tiene poco efecto dependiendo de cuántos hermanos varones haya tenido este individuo. La teoría de Ray Blanchard, que es la del orden fraternal por el número de hermanos varones que hayan antecedido a ese individuo, dice que con cada embarazo de un varón que la madre haya tenido,
más se incrementan los anticuerpos hacia la neuroligina tipo 4 relacionada al cromosoma Y, y que por lo tanto habría menos neuroligina que sería incapaz de producir conexiones entre la neurona presináptica y posináptica. Y aquí vemos, por ejemplo, las membranas de una neurona presináptica con una posináptica en estructuras potencialmente hipotalámicas del estado blando, y cómo se tienen que, para que exista una sinapsis entre estas dos, se requieren algunas proteínas de conexión como la neuroligina 4 asociada al cromosoma Y. Con los embarazos, entre más embarazos de varones tiene una mujer, y aquí lo muestran los autores, más anticuerpos hacia neuroligina 4 tiene, y por lo tanto se evitaría la conectividad sináptica entre estas neuronas hipotalámicas. Es decir, lo que Bogart y colaboradores muestran es que entre más hermanos varones antecedan, la madre tiene más anticuerpos contra neuroligina y menos probable es que se hagan conexiones sinápticas en neuronas hipotalámicas que darían valor incentivo a las señales femeninas. Por lo tanto, un cerebro que no tiene suficiente neuroligina pues tendría una organización femenina y por lo tanto los individuos se sentirían atraídos hacia señales masculinas y no hacia señales femeninas. Bien, parte de la cadena que yo les hablaba, testosterona, estradiol, activación de los receptores de estrógenos alfa, también depende de que esta activación de receptores incremente la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Ahora, los que son médicos sabrán que la ciclooxigenasa es una de las cadenas moleculares asociadas a la inflamación y al dolor, y muchos de los antiinflamatorios no esteroides que se recetan en la medicina tradicional, pues es antiinflamatorios que inhiben a la ciclooxigenasa 1 y 2. Pues aquí como muestra yo les pongo un trabajo de Bandolini reciente que indican que el paracetamol, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa 1 y 2, es usado en más del 60% de los embarazos en humanos, para el dolor de espalda, para el dolor de cabeza, etc. Y es el único que muchos ginecólogos recomiendan porque pues, no tiene efectos teratogénicos. Pero lo que nunca se ha discutido a profundidad es que al inhibir la ciclooxigenasa 1 y 2, que llega a un cerebro que está en formación, la masculinización, sobre todo en el tercer tercio de la gestación en humanos, pues se estaría inhibiendo una enzima que es importantísima para producir toda esta actividad en la organización. Hace un par de años, precisamente al terminar la pandemia, utilizamos un modelo animal, que aquí les muestro cómo lo hicimos, con unas ratas de laboratorio, con unas arenas donde pueden preferir a una pareja u otra, o una arena para medir erecciones a través de un espejo aquí ventral. Hicimos un estudio donde mostrábamos el efecto del paracetamol en la gestación sobre la preferencia de pareja sexual de ratas. Y esencialmente lo que hacíamos era darle paracetamol a ratas embarazadas, ratas preñadas, en lo que equivaldría al último tercio de la gestación, que sería los días 16 al 21 de la gestación en una rata. Les dábamos una dosis aproximadamente de 50 miligramos, que es una dosis similar a la que se recibiría en los humanos con un buen dolor lumbar. Las crías varones, las crías macho, cuando crecían, las exponíamos a una situación donde tenían que elegir entre un macho o una hembra receptiva, y lo que evaluamos aquí, lo podemos ver en las columnas negras, es en diferentes conductas que se analizan aquí en el laboratorio, podemos evaluar los aspectos apetitivos, precopulatorios y copulatorios de las ratas de laboratorio, que nos dan una idea de si los componentes de deseo o de apetitividad o los componentes de performancia son los que se afectan. Y en esta gráfica de la izquierda, la 1A, donde dice Genital Investigations, lo que vemos es la conducta de la rata para acercarse a los genitales, ya sea de un macho o de una hembra receptiva, que nos daría una idea de si las señales que provienen de los genitales de esa posible pareja son más atractivos o menos atractivos. Y lo que vimos es que los machos, para explicarles un poco este gráfico, cuando se acercan los valores al 1, significa que la preferencia es neutral. Cuando sobrepasan al 1, significa que la preferencia es hacia el macho. Y cuando se acercan al 0, significa que la preferencia es hacia la hembra. Lo que vimos en estos trabajos es que el grupo de animales en su primer prueba,
que habían recibido paracetamol prenatal tenían una preferencia más cercana al 1, es decir, tenían más dificultad para preferir una hembra de un macho, mientras que el grupo que era inyectado con solución salina, que era el grupo control, tenía una preferencia hacia la hembra más clara. Lo que hicimos fue tomar a este grupo de animales y exponerlos a hembras sexualmente receptivas para que ganaran algo de experiencia interactuando con ellas. Y eso es lo que representan las gráficas, las barras blancas. Y lo que vimos es que después de que estos animales ganaban experiencia, ahora su preferencia era mucho más masculina, es decir, preferían más a la hembra. Pero curiosamente el grupo que había recibido paracetamol y que originalmente no tenía una preferencia clara, ahora sí se dirigían más hacia la hembra. Lo mismo con otras conductas como las visitas, las observaciones en todo el cuerpo o el tiempo que pasaban interactuando con ellos. Lo que este trabajo en general nos dejó de aprendizaje fue que el paracetamol prenatal efectivamente desorganiza el cerebro sexual masculino. Pero la otra experiencia que nos dejó es que la experiencia heterosexual lo reorganiza. Los animales que aparentemente tenían desorganizado sus neurocircuitos y su comportamiento por el efecto del paracetamol, lo reorganizaban al tener experiencias continuas sexuales. Bien. ¿Qué es lo que nos lleva a esto a entender? Bueno, que los dos periodos estos de organización, efectivamente, es los machos que habían sido tratados con paracetamol, pues habían tenido una desorganización que había ocurrido en este punto, pero que probablemente lo que ocurría en la edad adulta a través de las experiencias y sobre todo aprovechando este periodo de transición, permitía que hubiera una reorganización de ese cerebro que había estado no bien organizado por el efecto del paracetamol. Y esto nos llevó a esta pregunta: si la pubertad es solamente un periodo de activación como se propuso en el 59, o si también era un periodo de reorganización cerebral. Bien, para eso, pues les tendría que hablar que algunos estudios de Schist y colaboradores han mostrado que la testosterona que se libera durante la pubertad no solamente activa los neurocircuitos que se organizaron en el periodo perinatal, sino que también puede producir la formación de nuevas neuronas en estructuras que son sexualmente dimórficas. Aquí, por ejemplo, tenemos con una tinción de Missel, de violeta de Cresilo, una mancha más grande que representa al área ventral periventricular. Es una estructura que las hembras tienen más grande que los machos. Si a las hembras las expones a niveles de testosterona desde la infancia, después del destete de los días 20 o los 30 o los 40, forman mucho más neuronas nuevas, vistas aquí con esta técnica, donde aquí vemos a las neuronas nuevas. No son neuronas que ya estaban, sino son neuronas que aparecen y que se pueden trazar con una técnica de tinción especial, que aparecen a partir de la exposición a la testosterona en este periodo. Lo mismo ocurre con las neuronas del núcleo sexualmente dimórfico del área peróptica media, es decir, machos que son tratados después de la infancia, en los periodos que se correspondería a la infancia o a la pubertad temprana o a la pubertad, desarrollan más neuronas en estas estructuras solo por el efecto de la testosterona en estos periodos. Estos son ratas que artificialmente se les da dosis de testosterona y que corresponde a que hacen neurocircuitos más masculinizados en este caso. Y aquí vemos las neuronas nuevas que se ven así en este recuadro. Y finalmente en otra estructura como la amígdala medial también vemos que aparecen nuevas neuronas como componente o como efecto de la testosterona durante este periodo de transición hacia la pubertad. Entonces diríamos que la pubertad es un periodo no solamente de activación del cerebro sexual, sino también de reorganización del cerebro sexual. En este trabajo que hicimos hace un par de años, les muestro un poco aquí, trabajamos con ratitas recién nacidas, que pesan apenas unos cuantos gramos, donde se extirpan los testículos. Aquí les muestro cómo se hace una pequeña incisión, y aquí se ven los testículos, para hacer un estudio sobre el efecto de la gonadectomía en el día 1 de nacidas sobre la organización cerebral y el posible tratamiento con testosterona en la pubertad para que revirtiera todo ese efecto de la gonadectomía temprana.
Entonces, lo que tenemos aquí son algunas de las conductas que evaluamos, como investigaciones genitales, investigaciones olfativas en el resto del cuerpo, visitas y el tiempo que se pasa con alguna pareja. Y estos animales, hay 4 grupos: el grupo intacto, el grupo control sham, que es con una falsa cirugía, el grupo gonadectomizado en el día 1, que es este GNX, y el grupo gonadectomizado en el día 1, que en la pubertad recibe testosterona. Son expuestos en una prueba de preferencia a un macho o a una hembra, y aquí lo que vemos es cuánto hacen con cada pareja. El primer punto que me gustaría aquí mostrar, que es muy interesante, es que el grupo que fue gonadectomizado en el día 1, cuando crece y cuando se pone frente a un macho o frente a una hembra, prefiere oler más los genitales del macho y no el de la hembra en celo. Sin embargo, cuando este grupo gonadectomizado recibe testosterona en la pubertad únicamente, entonces vemos que la apetitividad de estos olores se revierte y estos machos comienzan a tener ahora una preferencia heterosexual, teniendo mucho más interés por las hembras que por el macho. Lo mismo ocurre con otro tipo de conductas, como las olfaciones en todo el cuerpo, donde los machos gonadectomizados prefieren a los machos, es decir, tienen una conducta tipo homosexual, pero se revierte cuando estos machos reciben testosterona en la pubertad, es decir, ahora tienen conducta heterosexual. Las visitas igual, y el tiempo que pasan cohabitando o compartiendo caja con el otro de manera voluntaria también se revierte. Lo que podríamos decir con este trabajo es que la gonadectomía o la castración neonatal desorganiza efectivamente el comportamiento sexual, pero la testosterona en la pubertad lo reorganiza, presuntamente porque hay nuevas neuronas que aparecen por el efecto de la pubertad. Ahora, cuando nosotros nos fuimos a evaluar el cerebro, los núcleos sexualmente dimórficos de esas ratas, lo que vimos fue algo muy interesante. En los grupos controles intacto y con una falsa cirugía mantenían este tipo de tamaño del área sexualmente dimórfica, pero cuando eran gonadectomizados, pues veíamos que estas estructuras disminuían. Es decir, si recordamos la mancha negra que se veía en el cerebro de la rata del macho más grande, veíamos que se reduce, es decir, tipo hacia el tamaño de las hembras. Pero cuando reciben testosterona en la pubertad, otra vez vuelve a agrandarse. Significaría que nuevas neuronas aparecen en estas estructuras para dar a esta estructura que es sexualmente dimórfica otra vez un tamaño masculino, el cual corresponde con la conducta masculina que ahora despliegan estas ratas. Esto no ocurre en otras áreas que también son sexualmente dimórficas, como el núcleo supraquiasmático, la amígdala medial o el núcleo ventromedial del hipotálamo. Es decir, el área sexualmente dimórfica del área próptica media parece ser el ground zero o el área principal, donde corresponde con el tamaño de área de acuerdo con la preferencia de pareja, y corresponde con este conocimiento previo de que la ausencia de testosterona en un periodo crítico la disminuye y produce comportamiento homosexual, pero el regreso, la restitución de testosterona en la pubertad incrementa el área e incrementa el número de neuronas y regresa el comportamiento heterosexual en estos machos a través de señales o de componentes innatos, es decir, de mecanismos únicamente no aprendidos. Las implicaciones que tiene este tipo de trabajos serían muy importantes para entender, por ejemplo, la disforia de género en los humanos y el efecto organizacional que tiene en la pubertad de los humanos. Fíjense, bien, esto ya lo había mencionado. Hay un trabajo reciente de algunos autores, que aquí les voy a mencionar, como este de Culper y colaboradores, que muestran que la transexualidad, de manera general, es un trabajo que hacen ellos en Holanda, se expresa en 0.6% de la población en los hombres y 0.2% de las mujeres, en una edad entre 15 y 70 años. Otro estudio hecho por Kenneth Zucker, relativamente más reciente, muestra que cuando se evalúa la disforia de género en los adolescentes es más o menos del doble, entre 0.17 y 1.3%. ¿Qué significa esto? Que muchos adolescentes expresan disforia de género, pero que cuando llegan a la edad adulta, no esa misma proporción corresponde a la que había en la adolescencia. Y esto lo que ellos confirmaron es de que cuando evalúan
el número de individuos transexuales que tenían disforia de género y que continuaron la transición hacia un cambio de género con tratamiento ya sea hormonal o quirúrgico, solamente un 37% de ellos continuaron del número total que había en la adolescencia, mientras que casi un 63% de ellos, entre los que desistieron o ya no regresaron a la clínica, era un grupo de adolescentes que cambiaron de parecer o que ya no quisieron continuar con la transición al cambio de sexo. ¿Qué es lo que dice Zucker y colaboradores? Lo que dicen es que la pubertad, así como lo demuestran los trabajos de laboratorio en ratas, la pubertad es un periodo donde se reafirma lo que se vaya a reafirmar o no. Es decir, si durante el proceso de organización y de nuevas neuronas que aparecen, pudiera reorganizarse el cerebro de tal forma que aquellos adolescentes que tenían disforia de género desisten de eso porque su cerebro se vuelve a reorganizar. Muchos de estos adolescentes que tenían disforia de género en la adolescencia terminan su disforia de género y simplemente ellos se autorreconocen como gays o lesbianas, pero ya sin la disforia de género. Pareciera entonces que este proceso organizacional de la pubertad es extremadamente importante, sobre todo porque en muchas clínicas de resignación de género o resignación de sexo, hacer tratamientos prematuros en la niñez parece no ser lo más adecuado, sobre todo si no se esperan los individuos a que cursen su adolescencia con los posibles cambios en la organización que la adolescencia trae. Mucha de la teoría de Ray Blanchard y de sus ahora colegas y exalumnos es que en los adultos la transición debe de apoyarse y debe de después, por supuesto, algunos tests psicológicos, de apoyarse y de continuarse, pero no es recomendable individuos que son preadolescentes o infantes por la posibilidad de que su cerebro durante la adolescencia se vaya todavía a reorganizar y cambien de parecer o desistan. Un trabajo por Shirazzi y colaboradores también muestra que los bajos niveles de andrógenos prenatal asociados a una disminución de gonadotropinas en el periodo del segundo al tercer trimestre de gestación también se asocia con disforia de género y tiene que ver con esta organización cerebral que ocurre en el periodo crítico perinatal, principalmente en el último tercio de gestación. Bien. Algo que queda claro en los trabajos de humanos, en estos trabajos, es que la disforia de género no persiste en el 80% de los casos, entre el 60 y el 80, después de la pubertad. Y eso es algo importante de recalcar por esta organización cerebral. Bien, ¿cuándo se organiza el cerebro sexual? Bueno, ya vimos que los genitales ocurren a nivel del periodo prenatal, la pequeña de testosterona. No sabemos en relación a lo que se relacionaría con el erotismo, con la identidad de género y la vinculación, pero mucho tendría que ver lo que se organiza en el periodo postnatal temprano. Probablemente el cerebro de un individuo cuando nace está organizado en un 50% y diríamos que lo que se termina de organizar con la presencia de testosterona en la adolescencia termina de completar con otro 40%. Diríamos que en la adolescencia un individuo es probablemente 40% organizado su cerebro sexual. ¿Y por qué no al 100%? Bueno, porque probablemente en la edad adulta existen muchos periodos que desde el punto de vista de la cognición abren lo que aquí en el laboratorio llamamos ventanas ideales, ventanas de reorganización cerebral basadas en recompensa, en aprendizaje asociativo, que pueden permitir que haya nuevos cambios en la expresión del comportamiento sexual en individuos adultos que en teoría su cerebro ya está totalmente organizado. Entonces, cuando hablamos de que dejamos un porcentaje, es porque existe evidencia de que ciertas condiciones en el cerebro adulto pueden hacer que haya cambios en la expresión del comportamiento sexual. Y yo lanzaría esta pregunta. ¿Pueden los mecanismos ambientales, como el aprendizaje asociativo pavloviano, sobrepasar los mecanismos genéticos organizados por todo esto que yo les hablé? El doctor Delfín hace ratito mencionaba precisamente algo de lo que Pérez Tupín ya mencionaba en su libro de Sex al cuadrado, un trabajo de hace más de 10 años que hicimos con ratas de laboratorio, donde estudiamos el efecto
de los agonistas dopaminérgicos en la organización del cerebro sexual. Ahora, antes de hablarles de ese trabajo, me gustaría explicar que esta nota se me hizo muy importante, donde Didier Jambard, un francés, hace aproximadamente 12 años, demanda a la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline por casi 200.000 euros para que le pagaran, porque se aseguraba él que las medicinas anti-Parkinson que le habían dado lo habían convertido en adicto al sexo gay y a las apuestas, consecuencia de efectos secundarios de estos medicamentos. Hace 10 u 11 años habría parecido esto algo como un poco ridículo, porque uno pensaría en que el cerebro y las expresiones de apetitividad y de erotismo tienen que ver únicamente con los componentes de organización biológica, como lo acabo de explicar. Sin embargo, lo que yo les quiero mostrar es que no es del todo así. Existen ventanas, particularmente bajo efectos de ciertos fármacos, de ciertos neurotransmisores, que el cerebro sexual puede reorganizarse, incluyendo todos esos componentes de los que yo les hablé. Entonces, el estudio del que yo les hablaba, pues utilizamos un poco el agonismo dopaminérgico, en particular un agonista de receptores D2, para ver si efectivamente la preferencia sexual en un modelo de rata de laboratorio logramos modificar la preferencia sexual. Y un poco para recordarles de qué es lo que se trata el comportamiento, el condicionamiento pavloviano, recordando lo que Pavlov mencionaba, pues existen estímulos incondicionados, que son estímulos naturales, que normalmente producen respuestas incondicionadas, respuestas naturales que no tienes que aprender, pero simplemente respondes. ¿Cómo qué? Pues el olor de algo que naturalmente te excita, pudiera ser la visión de algo que naturalmente te excita, pudiera ser el sonido de algo que naturalmente te excita, es decir, componentes que tu cerebro no tuvo que aprender y que un individuo sin necesidad del aprendizaje produce motivación y excitación. Ahora, si este tipo de estímulos naturales se asocian en contingencia y contigüidad con un estímulo condicionado, es decir, un estímulo que no produce estas respuestas, sino nada que ver con estas respuestas sexuales, entonces eventualmente se forma una asociación entre estos dos y el estímulo condicionado, eventualmente después de algunas repeticiones, logra producir respuestas condicionadas que son muy parecidas a las respuestas incondicionadas. Entonces, cuando esto lo vemos desde el punto de vista sexual, pues hablaríamos de que hay cosas como los componentes que acompañan a la recompensa sexual, como los estímulos que se detectan a través de los sentidos de manera natural, que producen motivación, y que si se asocian en contingencia con un estímulo que normalmente no produce esta motivación, que puede ser un perfume, un disfraz, unas botas, etcétera, qué sé yo, cualquier estímulo que es neutral desde el punto de vista porque no producir estas respuestas, pues después de varias asociaciones logra producir preferencia y motivación. Ahora, nosotros nos basamos en este estudio en la liberación natural que existe de dopamina cuando las ratas detectan a una hembra. Los niveles de dopamina incrementan en dos áreas de su cerebro, núcleo accumbens y en el estriado dorsal, y eso normalmente es una indicación de que los mecanismos apetitivos están incrementados. Entonces nosotros tomamos esta curva normal y la imitamos de tal forma que les inyectamos a un grupo de ratas un agonista de la dopamina para los receptores tipo 2 que se llama el quinpirole. Y bajo eso significa que activamos un punto así de alto como este de acá, pero únicamente de los receptores tipo D2. Y cuando estas ratas estaban así de motivadas, estábamos imitando los componentes incondicionados de motivación que ocurren cuando esas ratas están excitadas y motivadas. Y en ese punto de alta motivación, excitación, los poníamos a cohabitar con otro macho. Esto lo repetíamos 3 veces cada 4 días, de tal forma que ellos asociaban que mientras cohabitaban con otro macho, ellos tenían un alto nivel de motivación. Y por supuesto, el grupo control era inyectado con solución salina de tal forma que no tenía estos niveles elevados de dopamina. Después de algunas pruebas, se hacía una preferencia de pareja con una hembra sexualmente experta y un macho con el que ellos habían cohabitado, y luego analizamos la activación del cerebro y los niveles de la hormona testosterona. Y eso es lo que vimos, fíjense. De manera general, podemos enfocarnos en estos 3 grupos que tienen un interés más, o que tienen más erecciones hacia la hembra, cuando detectan a la hembra, que cuando detectan al macho. De hecho, estas erecciones que tienen cuando detectan al macho son erecciones espontáneas que ocurrían de manera pues, espontánea. Pero ciertamente sus niveles de excitación están dirigidos
cuando detectan a la hembra. Pero en el grupo de machos que recibieron el quinpirole, se empezaron a excitar más cuando detectaban al macho comparado que cuando detectaban a la hembra. Eso significa que esos machos habían creado una asociación para que los estímulos olfativos de un macho, de otro macho, los excitara más que los estímulos naturales incondicionados de una hembra. Ahora, cuando nos fuimos a analizar las partes del cerebro, estas estructuras sexualmente dimórficas, a mí lo que me gustaría mostrar es este grupo en particular, el grupo que recibió quinpirole, que el tamaño de sus áreas no cambió. Fíjense, es decir, el núcleo sexualmente dimórfico de este grupo con comportamiento homosexual es exactamente igual que el de los grupos control. ¿Qué significa esto? Pues significa que aunque su comportamiento homosexual o su comportamiento cambió homosexual, la estructura que originalmente creíamos que era la encargada de generar la apetitividad sexual, que era el núcleo sexual dimórfico, no cambió. Eso significa que probablemente otras áreas de asociación cerebral, hipotalámicas o corticales, formaron nuevos neurocircuitos para crear nueva apetitividad, a pesar de que había un núcleo sexual dimórfico que no cambió. Por lo tanto, en este caso el agonismo de 2, o también lo hicimos con oxitocina en estos grupos, que no les hablé en este caso, pero también lo hicimos, producen cambios en la preferencia de pareja hacia otro macho, desde el punto de vista condicionado. Cuando expusimos a estos machos al olor del macho al que habían preferido, vimos que su cerebro se activaba mucho más. Estas barras indican un mayor número de neuronas activas comparadas con un grupo control cuando detectaban al macho. A un grupo control, el macho activa solamente este tanto de células de neuronas, pero al grupo que aprendió a preferirle como pareja, había mucho más neuronas ahora activas. Estructuras del núcleo accumbens, que es estreo ventral, estructuras del área preóptica, sin duda, que no perdían capacidad de activarse, de la corteza piriforme y del hipotálamo ventromedial. Es decir, estructuras subcorticales y también corticales que cambiaban su actividad porque ahora habían aprendido una nueva asociación a través de aprendizaje, no necesariamente a través de mecanismos biológicos puramente. Eso significa que el cerebro condicionado responde con más actividad subcortical. Ahora, una pregunta más que nos hicimos recientemente: ¿pueden estos mecanismos ambientales o de aprendizaje asociativo sobrepasar los mecanismos genéticos y resultar en algunas parafilias? Por ejemplo, preferencia por infantes. Es un tipo de estudios que exclusivamente se puede hacer en animales de laboratorio, y aquí vemos la bondad de los animales de laboratorio en este tipo de estudios. Entonces lo que hicimos fue otra vez inyectar a los machos con un agonista dopaminérgico tipo D2, el quinpirole, y los pusimos a cohabitar con infantes para que crearan una asociación pavloviana entre la presencia de este infante con el estado apetitivo que este macho experimentaba. Y después hacíamos una prueba de preferencia frente a un macho y a una hembra al mismo tiempo, pero ya cuando había pasado el efecto farmacológico. Y lo que encontramos es que en el grupo, aquí lo que vemos es que hacia arriba las barras indican preferencias de las hembras y hacia abajo preferencia hacia el macho, hacia el infante, perdón. Y lo que vemos aquí es que el grupo que fue inyectado con solución salina tiene una preferencia en erecciones hacia la hembra. El grupo que recibió quinpirole asociado con el infante tiene más erecciones cuando detecta al infante, pero un grupo control que recibió quinpirole no en contingencia ni continuidad con el infante, sino fuera de asociación, él sigue mostrando preferencias hacia la hembra. ¿Qué significa? Que no es la droga la que hace el cambio, sino es la asociación que el individuo, el cerebro del individuo hizo bajo los efectos de esta droga. No es la asociación ni es la droga por separado, es la asociación bajo el efecto de la droga. Y si pensamos en el caso de Birjan-Barr, el francés, bueno, entonces el tratamiento antiparkinsoniano, que normalmente son agonistas D2, como el ropirinol, pues entonces están creando un ambiente cerebral ideal para crear nuevas asociaciones pavlovianas, de las que nunca se habla en neurología y de las que nunca se habla en psiquiatría, pero que seguramente hay casos muy particulares de hipersexualidad o de casos de nuevas parafilias o nuevos deseos que quizá ustedes pudieran tener acceso a través de los pacientes, de los humanos que nos ven. Ahora, cuando estos individuos que cambiaron su preferencia hacia los infantes, les analizamos su actividad cerebral, aquí vemos todas estas áreas del cerebro, la corteza orbitofrontal, el núcleo accumbens core, shell,
la corteza piriforme, el área peróptica media, el núcleo paraventricular, el hipotálamo anterior, el hipotálamo intermedial, la amígdala en 3 regiones. Vemos que todas estas regiones estaban más activas cuando estos machos detectaban al infante. ¿Qué significa otra vez? Que el cerebro cambia, forma nuevas conexiones cuando hay un estado farmacológico que permite nuevas asociaciones para que el cerebro sexual exprese nueva apetitividad, nuevos estímulos que generan deseo y expresión de apetitividad o de excitación sexual. Por lo tanto, el agonismo de 2 produce excitación condicionada hacia infantes y más actividad cerebral subcortical. ¿Qué podríamos decir en general? Bueno, como conclusión un poquito de esta charla, que los mecanismos de naturaleza o biológicos preorganizan al cerebro y la conducta, sobre todo en el periodo perinatal y en la pubertad. Que los mecanismos de crianza, en inglés que llaman el nurture, comúnmente concuerdan con los mecanismos biológicos y por eso es que normalmente, típicamente, los mecanismos de aprendizaje concuerdan con las experiencias que el cerebro organizado biológicamente dicta como lo apetitivo. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, los mecanismos de nurture o de crianza o de asociación pueden ser tan poderosos que pueden reorganizar el cerebro sexual. Y aquí en este gráfico veríamos que desde el punto de vista de organización, muchas cosas ocurren en el periodo prenatal, la formación de neurocircuitos que facilitan la preferencia por estímulos incondicionados, feromonas, olores, siluetas, etc. Y ocurre un dimorfismo cerebral que concuerda con estas preferencias. En el periodo postnatal, ciertamente existen las primeras asociaciones con la crianza, las improntas, que forman aprendizaje asociativo que concuerda y que da lógica a lo que daban las primeras pautas organizadas biológicamente. Pero después en la pubertad y en la edad adulta puede haber nuevas asociaciones causadas por esas ventanas farmacológicas o contextuales que pueden abrirse asociadas a alta recompensa, por ejemplo, o al alto deseo, que pueden también reorganizar el cerebro y producir cambios en motivación y, por supuesto, en las conductas sexuales y en la expresión de ellas. Esto daría a que en el cerebro final en el que somos una combinación única de nuestra organización biológica y cognitiva, porque cada uno hemos tenido pues, diferentes experiencias a lo largo de nuestra existencia postnatal hasta la edad adulta, pero sin duda acarreamos una organización biológica que dependió de la expresión de genes, de hormonas, la organización cerebral, y después de esto las múltiples asociaciones que hemos tenido con experiencias recompensantes o no recompensantes a lo largo de nuestra historia sexual, y eso es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Y esa es la naturaleza y la neurología de nuestro cerebro sexual. Podríamos decir que el cerebro sexual es una combinación de naturaleza y crianza que puede ser alterado por hormonas, por fármacos y por la asociación entre aprendizaje bajo la actividad de ciertos fármacos sin duda. Con esto yo termino mi presentación y les agradezco mucho su atención y una disculpa por pasarme un poquito más del tiempo.